Buenas tardes, somos el equipo de Pensativos Podcast. Bueno, vamos a empezar por introducirnos. Yo soy Alfredo, él es Jesús Iván, él es Alejandro, Renata, Abril y Emiliano. El día de hoy vamos a platicar de diferentes temas, entre ellos cómo es vivir solo y cuáles son sus ventajas y sus desventajas, entre otros temas más. Por ahora vamos a empezar a hablar del primer tema que les acabo de comentar y voy a pasar la plática a mi compañero Alejandro, que nos va a contar de su experiencia viviendo solo 6 meses y nos va a comentar cuáles son las ventajas, las desventajas, qué es lo que más extraña y qué es lo que más le gusta. Bueno, cuando viví solo 6 meses fue complicado porque primero ya no tuve las comodidades de tener una familia o alguien que me haga las cosas en la casa. Tuve que aprender por mí solo, aprender a limpiar el cuarto, el baño, la ropa, lo que al principio me costó un poco y ya con el tiempo pues fui agarrando práctica. Una de las ventajas es que tienes tu tiempo, tu privacidad, nadie te está diciendo qué hacer ni nada, pero una desventaja que yo veo y siento es que yo por lo general me sentía solo. Sí, yo creo que ese es el problema más grande, ¿no? ¿Alguien aquí tiene experiencia viviendo solo? Emiliano. Ah, es cierto, ¿no? Tú viviste solo un tiempo. Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue tu experiencia? Pues casi igual, tenía que aprender a hacer las cosas por mí mismo, no tener a nadie con quien estar solo y nada más no tener compañía, lo mismo. Suena difícil. ¿Nadie más tiene experiencia aquí viviendo solo, que nos pueda comentar cómo son sus experiencias? Pues yo podría contar una experiencia más. Adelante, por Cuando favor. viví solo, pues yo tenía mis mascotas, ¿no? Sí. Pero por lo mismo que vivía solo tenía que mantener un cierto trabajo para Sí. poder pagar la renta y pues mantener las mascotas. Lo malo de eso, No tenías apoyo económico tú. ajá, y pues lo que pasó, yo tenía un pez, pues como no estaba en la casa por el trabajo, lo descuidé y pues lo encontré ya, pues tú sabes, descansando, Panza arriba. panza arriba. Y pues lo que aprendí es que no puedo tener responsabilidades y sé que no puedo cumplirlas, ¿sabes? Sí, eso es algo muy importante para aprender. Desconozco el por qué nuestro compañero se está riendo. Yo no le veo nada de risa al verlo. Pero bueno, continuamos. Primero que nada, continuaremos con un debate del mismo tema, viendo nosotros, que somos los que hemos vivido toda nuestra vida con alguien más que nos apoya en nuestros hogares. Vamos a debatir si es mejor vivir juntos con alguien más, o vivir solos. Empezamos el debate haciendo la pregunta a ustedes dos, Emiliano y Alejandro, que ustedes ya han tenido mucha experiencia, el uno con el otro, de vivir solo. ¿Qué nos pueden decir que sería, por así decirlo, la mayor inconveniencia, dejando de lado las comodidades de tener apoyo? De Yo lo que, pienso. de que si no sabes hacer nada por ti mismo, tienes que aprender. Ah, bueno, sí, eso es claro, pero estamos de acuerdo que no puedes tú empezar a vivir solo sin saber Sí, no. siquiera freír un huevo. Y tienes que aprender a sobrellevar las cosas Sí. por ti mismo. Sí, claro. Yo lo que más batallé fue, por ejemplo, cuando tenía una fuga de gas o el clima no funcionaba, el abanico se caía, cosas así. Ajá. Es complicado porque pues es tu primera vez con esos problemas y no sabes si tienes que llamar a alguien, tú puedes. O Sí, qué exacto. hacer. ¿O cuánto te va a costar? Sí, Exactamente. porque muchos de los arreglos son muy caros. ¿Tendrán alguna cosa que nos puedan decir a nosotros que pueda abrir mejor este debate en vez de hacer una plática y empezar el debate de verdad? Vamos a poner una pregunta sobre la mesa. Para nosotros que vivimos acompañados, ¿les gustaría vivir solos? ¿No? ¿Nata, Jesús, Abril? ¿Por qué, Abril? Di la razón. No, di la razón. Tiene que haber una razón. Bueno, es que es más por mis papás, que siempre andan ahí de que Muy siempre- pegados. Muy pegados, ajá. Y de que yo ya quiero como que mis libertades y todo eso. Sí, ya, pues es que también ya estamos alcanzando esa edad en la que ya decidimos qué libertades deseamos tener, cómo deseamos vivir. Entonces, pues yo entiendo que puede ser complicado, ¿no? El intentar tener nuestras libertades, pero seguir viviendo bajo el mismo techo de la gente que nos pone las reglas. ¿Ustedes no batallaron con temas de su libertad cuando empezaron a vivir solos, por así decirlo, de que podían hacer lo que querían, llegar a la hora que querían? ¿Ustedes no se llegaron a meter en algún problema por hacer eso? Sí. ¿Cómo qué? Pues
más que nada los problemas comunes de que al momento de llegar tarde, pues uno cuando iba a algún lado, porque como vivía solo, se le podían llegar a subir las llaves en algún lado y pues ya no podía entrar a su casa, tenía que esperar hasta que el dueño del El casero. el casero llegara para que te pudiera dar conseguir una copia. Sí. ¿A ti nunca te llegó a pasar algo similar? Pues más que nada de que cuando llegaba muy tarde o tenía, como yo vivía solo, el regresarme cansado era un peligro al momento de Y manejar. todavía llegar a hacerte tú de comer, a la Todavía. casa, llegar a hacerte de comer, llegar a lavar tu propia ropa. Es más, porque estoy seguro que mucha gente, por ejemplo, no sé si ustedes se puedan relacionar esta experiencia, mucha gente que vive sola, que no tiene apoyo económico, no se puede costear el precio de una lavadora, el precio de una secadora, entonces mucha gente lo tiene que hacer a mano si es que si sus viviendas no tienen esas acomodaciones de lavadora, secadora o que tengan que colgarlas al sol, que puedan salir volando, que por dejar abierta una ventana se les pueda mojar todo. Así es. Le tienen que estar atento cuando llueve para evitar percances con la ropa y Sí. se vaya. ¿Ustedes tenían esas acomodaciones en sus viviendas? ¿Lavadora y secadora? No. Yo por suerte sí, y te puedo decir que me facilitaba el trabajo Sí, me imagino que era muy, muy fácil el sobrellevar toda esa presión, de esa manera. esa carga más bien del Me trabajo. ayudaba para poder enfocarme en mi trabajo y en lo que quería enfocarme en ese momento. ¿Ustedes dos, Borja, Renata, nunca han llegado a considerar ustedes dos el mudarse y vivir solos? No. Sí, pero por más que nada la libertad, ¿no? Sí. Ah, bueno, o sea, hay momentos así como de que cuando me peleaba con mis papás y eso sí, pero así que yo dijera un día de la nada, uy, ya me quiero ir, no. Porque Sí, sí, yo supongo que ha de ser difícil. Ha de ser porque- un tema difícil. perderías muchos beneficios. O sea, no más que nada comodidades a la hora de tú estar viviendo con tus padres o algo así. Sí. ¿Cuál dirían que fue la cosa, por ejemplo, Emiliano, vámonos contigo? ¿Tú qué dirías que fue la cosa que más extrañabas de tu casa cuando vivías tú solo? La gente. La gente. Porque cuando uno está acostumbrado a que hay constantemente ruido en su casa o hay actividad, cuando uno vive solo no hay nada, no hay ruidos, todo está callado y te llegas a sentir hasta cierto punto incómodo. Sí, yo creo que ha de dar miedo, ¿no? Hasta cierto punto el llegar a tu casa y que todo esté en tanto silencio, que Sí. no sepas, parece que se quedó en pausa el tiempo dentro de Que la uno que está hogar. acostumbrado a llegar y que lo saluden o que le digan que ya Que está lo la saluden, comida, que lo reciban con comida o que lo reciban con un abrazo. No hay Yo creo que nada. es difícil el llegar y que la casa esté sola y callada esperándote Sí, solamente a ti. que no haya nadie quien te pregunte Sí. cómo te fue Nadie con quien tener platicar. que llegar a hacer, la convivencia. llegar, Sí. estar en silencio, sin hablar, haciéndose de comer uno. Sí. Sí. ¿Ustedes nunca llegaron a tener algún percance viviendo ustedes solos, por así decirlo, que es que dejé prendida la estufa y se me quemó algo? Más de una vez. Que lo dejaron prendido toda la noche por vivir solos, la estufa, la luz. El agua incluso. Más de una vez he dejado cosas prendidas, he dejado el comer prendido por accidentes varias noches. Ajá. Nunca te llegó a pasar nada mayor, supongo. No, Qué bueno. ¿Tú, Alejandro? Pues lo máximo que me pasó fue un descuido Ajá. con el refri. Ajá. La comida pues Se echó a perder. se echó a perder porque se descompuso y pues es complicado porque invertí pues varias cantidad de dinero. Sí, en me eso. imagino. El súper es caro. Es muy Y caro. otra pues también me pasaba muy seguido esto, que no me daba cuenta cuando se me acababan las cosas. Entonces algunos días tenía planeado una comida y llegaba y resulta que no había para hacerlo. O también, por ejemplo, de lo peor que te puede pasar, que llegas y dices, voy a usar tal cosa y la abres y está echada a perder llena de hongo en el refrigerador. Sí, De lo peor que te puede pasar. correcto. Bueno, nos tomaremos una pausa de 5 minutos y en 5 minutos volveremos a comenzar con nuestro tema de si vale la pena pelear o no pelear por cosas pequeñas o si vale la pena seguir el tema de cosas pequeñas. Tomaremos una pausa y en 5 minutos regresamos. Camarada, Bueno, ya volvimos de nuestro descanso. No hace falta presentación, ya nos conocen, somos Pensativos Podcast y vamos a abrir ahora con el tema de si vale la pena seguir discusiones por cosas pequeñas. Muchos de nosotros aquí estoy seguro que hemos tenido discusiones por amplia variedad de cosas, principalmente, por ejemplo, de, no sé, no doblar la ropa, no lavar los platos. ¿Alguno de nosotros ha tenido una discusión así que se haya tornado en algo feo? Yo, ¿Tú? sí. ¿Cómo no te gustaría contarnos? Fue de que un día estaba peleando con mi mamá Ajá. porque simplemente no quise levantar mi vaso de la mesa, que había acabado de cenar y no lo quise levantar. Y mi mamá me decía de que levántalo y yo le decía que sí,
decir ahorita, pero que ya había pasado como 2 horas. Y nos empezamos a pelear y mi mamá me empezó a decir de que ya no me iba a dejar salir con mis amigos y que nada de, ahora sí que de levantarme tarde y todo eso. Entonces lo que procedí fue, me levanté, de lo enojada que estaba, no me di cuenta, agarré mi teléfono, lo aventé contra el piso y me quedé sin teléfono por un buen tiempo por el castigo. Aparte de no salir, pues me quedé sin teléfono y no le hablé a mi mamá como por 2 días. Y en ese lapso sí me di cuenta de que, porque mi mamá también me castigó con el hecho de ya no hacerme nada. Entonces en ese hecho de no poder llegar de la escuela o no poder llegar de casa de mi abuela o algo, no poder hablarle, del coraje, sentí que perdí mucha comunicación con ella, que hasta la fecha yo creo que no he podido recuperar como tal del todo esa confianza. Yo supongo que ha de ser una situación difícil, ¿no? Sí. Sí, muy difícil. Las peleas con los padres siempre son difíciles dependiendo de cómo sean nuestros padres, pero creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en una cosa, son difíciles. Muchos de ellos creen que las cosas son como cuando ellos vivían hace, no sé, 30, 40, 50 años, cuando eran niños, y no comprenden que muchas cosas han cambiado, muchas formas de ver las cosas han cambiado, entonces es difícil. Más que nada la seguridad. Sí, sí. Muchos de ellos no entienden eso y siento que es difícil hacerles ver que ya no es lo mismo que era antes. Otra persona que nos puede dar un buen ejemplo de algo que me contó es Emiliano. Tú me habías contado que hace un poco tuviste una discusión muy fea con tu hermana, ¿no? Sí, pues fue por una tontería, prácticamente fue porque no lavé mis trastes y a ella no le parece porque justo fueron sus amigas. Ajá. Me hablaron para algo arriba mi tía y surgió la cosa de que dejé mis trastes ahí por la apurada. Ajá. Pasó como media hora y se me habían olvidado mis trastes y ella me gritó porque no fui por mis trastes y no los lavé. Y yo me empecé a discutir con ella por sobre la cosa sin razón, que le dije que los iba a recoger y ya, me está diciendo que no era la forma, que ya debió haberlos lavado hace rato y le expliqué que me habían hablado para hacer unas cosas. No entendió, nos enojamos y en una de esas rompí el plato. Ahora, tomando de ancla, por así decirlo, estas historias que nos han contado, llegamos a nuestra pregunta principal. ¿Ustedes creen que vale la pena continuar las cosas así feas, tensas, por una cosa tan pequeña? No. Son unas peleas muy grandes por cosas insignificantes, al tal punto que podemos llegar a afectar nuestra relación con amigos, con familiares o con todo el caso de la gente que tenga pareja, Sí, por claro. cosas tan insignificantes como dejar un plato, dejar una ropa ahí que se enojan, les hizo una pelea y acaban mal. Sí. Y por ejemplo, si te peleas con tus padres, pues es más difícil porque es una convivencia con las personas Diaria. diaria. Y en especial porque Diaria, y perdón que te interrumpa, además de ser una convivencia diaria, es una convivencia, o más bien una relación de autoridad y respeto. O sea, no es una persona que le puedas decir, nah, ya vete de aquí, no te quiero ver. No es así de fácil con esas personas. Y con tus padres, sí. muchas veces, aunque nosotros no queremos hacer una pelea tan grande, los papás de una forma a veces siempre tratan de tener la razón y es lo que causa de que las peleas se lleguen a agrandar mucho más. No es tanto eso, sino que ellos sienten que lo que han vivido o lo que les han inculcado, eso es lo que debe ser y lo que está bien. O sea, Más no se actualizan a lo Que su palabra tiene la a lo de razón. hoy. ¿Alguien le gustaría compartir alguna otra experiencia que tengan? Bueno, si nadie más quiere compartir, creo que en todo caso podría compartir yo algo. No sé si yo los había comentado con ustedes, pero yo tuve una discusión muy fuerte con mi primo hace poco. Por una estupidez, porque yo tomé su carro prestado y usé su llave. Su llave se raspó en un momento que se me cayó del bolsillo. Y tuvimos una discusión muy grande, ya que o sea, era su llave y le gustaba mucho cómo la tenía bien cuidada, ya que es un carro relativamente viejo. Y se hizo una pelea bastante grande. Y
de primera mano uno puede ver que realmente muchas de estas cosas por las que se generan peleas, se generan discusiones, primero que nada se pueden extender a tal punto que pueden acabar una relación, que es de lo peor que puede pasar, o que simplemente realmente nunca vale la pena pelear por algo así. Menos con familia, menos con padres, menos con amigos. No vale la pena discutir así con alguien por querer ganarle o por querer demostrar un punto. Nunca vale la pena. Muchas veces, a veces nosotros podemos creer que las peleas pueden ser insignificantes, pero por ejemplo, en el caso tuyo, puede ser que tu primo le importaba porque la llave la tenía bien cuidada, como tú dices, y le gustaba mantenerla así. En mi caso, Sí. era más que nada por la limpieza, como la de Renata. Sí. No, además, también en alguna otra ocasión llegué a tener otra pelea con mi hermana por una situación muy parecida, ya que a mí me tocaba lavar la ropa y se me olvidó. Así de simple, se me olvidó, no porque no lo quisiera hacer, simplemente no lo recordé. Y ella me lo pidió, me dijo, oye, lávate eso, por favor. Y bueno, fue algo un poco difícil llegar a esa pelea. ¿Y por qué te dijo esa frase? Refiriéndose a la ropa, ¿no? Y que, oye, lávate eso que está ahí, por favor, no la canasta de ropa. Yo no sé qué habrán entendido, que les habrá causado tanta gracia, pero yo no me refería a eso, ¿eh? Muy bien contar esta madre. Aquí, bueno, esperemos de que se calme mi compañero. ¿Ya? ¿Con Vicente? Es que me acordé de una anécdota. Sí, no. ¿Similar? Algo similar. Bueno, volviendo al tema, pues mi hermana me dijo, oye, lávate eso, por favor, lo que está ahí en esa canasta. Yo no lo lavé, se me olvidó y pues fue una discusión muy fuerte, muy fea. Entonces creo que estamos de acuerdo, cuando se dejen de reír, por favor, que no vale la pena discutir por algo tan pequeño. No. Efectivamente, no vale la pena. No, porque afecta la relación. Y quizás ya no vuelva a ser como antes. O por si fue una pelea muy grande, pues ya no. No, y aparte, a mí, por ejemplo, mis papás siempre me han enseñado de que nunca te vayas a la cama sin antes arreglar las cosas si es que estás peleado con una persona, porque la vida da muchos giros inesperados que quizás hoy te peleaste, no sé, con alguien por una tontería y puede que el día de mañana ya sea que te pase algo a ti o le pase algo a esa persona y si desgraciadamente llega a fallecer, pues te quedas con esa idea de que, o sea, la última vez que lo viste, pues peleaste por Sí, algo sí, fue algo tan tonto, tan insignificante que no vale la pena, ¿no? De por qué no arreglaste las cosas más que Ujú. Es complicado, ¿no? Sí. Bueno, continuaremos con nuestro tercer y último tema, después de una pausa técnica de 1 minuto. Es muy probable que esto lo terminemos editando, pero en caso de que no, hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos. Buenas tardes, volvemos a nuestros temas de Pensativos Podcast. A continuación les vamos a presentar nuestro tema de conversaciones incómodas. Yo estoy más que seguro que muchos de nosotros hemos tenido conversaciones así, sea con familiares, amigos, hasta maestros, pero todos hemos tenido de conversaciones y conversaciones. Siempre es algo que nos puede dar pena por algo que hicimos, que digamos, todavía me da culpa, o puede ser algo que digas, qué pena. Entonces, vamos a empezar por preguntar anécdotas otra vez. Empezamos con Alejandro, vamos a preguntarle alguna anécdota. ¿Alguna vez te ha pasado algo así, Alejandro? Pues hace no mucho me pasó algo medio incómodo con un amigo. Tuve que aprender a decirle de una manera discreta. Lo que pasa, él me recogió en su carro Ajá. como a las 6 de la tarde y estaba dormido, recién levantado. El chiste es que cuando me subí, el vato olía mal. Sí. Pero ¿Olía muy mal? sí, ¿Cómo a qué olía? como a, no sé cómo explicarlo, pero es como un olor a pescado raro. El chiste es que yo tuve que aprender a decirle de una manera incómoda, o sea, como digo, hueles mal, güey, pero no quería hacerlo sentirlo mal y a lo que voy es que fue complicado para mí porque el olor era fastidiante, güey. Sí, me Pero- imagino. Y lo complicado, güey, fue decirle y estuve como 5 minutos haciéndome de que tú puedes aguantar. Sí, por ya, educación. pero ya no podía. Era demasiado el olor. Y tuve que decirle, oye, güey, con todo respeto, ¿no? Ve y báñate, porque hueles mucho. Lávate. Lávate eso.
Y pues el chiste es que ya fue a su casa el vato y pues se pegó un baño. Un baño rápido, como dirían algunos de béisbol. Fue un partido rápido, me gustaría decir. Llegó al noveno inning en 10 minutos se fue. Exactamente, y ya cuando salió a bañarse, pues quedó como una anécdota graciosa. Sí. Pero en el momento, luego no podía más. Estaba a punto, Sí, me imagino que era muy incómodo. estaba a punto de llorar de la Estaba incomodidad. muy fuerte el olor. O... Aparte, era horrible. Oye, ¿tu amigo es pescadero o por qué olía tan feo? Pues, sí, A sí. lo mejor compró para comer. Te voy a Probablemente decir, no quizá sé. compró pescado y se le quedó en el carro. Sí, o que se quedó el olor. O se quedó el olor, No exactamente. podría decirte qué es exactamente, pero sí sé que tiene algo que ver con eso. Sí. ¿Alguien más ha tenido una experiencia así incómoda? Que alguien le haya tenido que decir, oye, ¿sabes qué? Tal y tal. Estaba dando compañía. Ya, es que la coca está... Está muy Sí, bien. está muy fuerte el gas. Sí, sí. Ya. Bueno, pues si alguien más tiene una anécdota, por favor, cuéntela. Emiliano, tú no tienes nada que contar, tú tienes algo que contar. Sí, Sí, cómo no. la vez pasada me contaste algo. Sí, Cuéntalo. vamos a hacer memoria. Mi compañero me contó que en algún punto él le tuvo que comentar a un compañero de él que se había dado cuenta de que un compañero estaba teniendo actos íntimos en el salón, consigo mismo. Vean a los niveles de suciedad que ha llevado la gente y sus mentes. Muy mal. Es impresionante. Cuéntanos, por favor, Emiliano, cómo fue que tú te diste cuenta y cómo se lo mencionaste, sea a la maestra, a tus compañeros o al alumno en general. ¿Lo ayudaste? Pues estábamos en el salón teniendo clases como normalmente y nuestro compañerito estaba en el fondo. Estaba... Ah, era de tu salón. Sí, era en nuestro salón. Sí, fue en su propio salón. Ay, güey. Estábamos en clase de matemáticas. Vi a mi compañerito ahí y pues yo al inicio lo vi normal. No vi que estaba haciendo nada fuera de común. Pero mi compañerito tenía la mano en el bolsillo. En el bolsillo. Sí, en el bolsillo. No por abajo del pantalón. No, por abajo del pantalón. Por no. el- Porque yo también voy en tu salón. No era que sabía que Todos estaba- vamos No. contigo, pero solamente a ti y a Jesús les tocó ver eso. Sí. Sí, o sea, fue Ah, bueno, Abril también. fue por el bolsillo y... Seguro. Sí. Que yo Según recuerdo no yo- fue por el bolsillo. Según yo fue por abajo del pantalón. Sí, no, yo no recuerdo que haya sido Es por que el yo no bolsillo. Yo Es que yo no recuerdo vi. que no tenía la manga Por ahí debe haber un video. Ajá. Por ahí tiene que haber un video. Si encontramos el video lo vamos a poner en pantalla, pero es muy probable que no. Entonces queda con nosotros la duda de si lo encontraremos o no. Si no, esta parte será editada. Editor, por favor, fíjate en eso. No sé por qué dije eso, si el editor es Emiliano, pero Continúa con la anécdota. por favor. Una vez que vi a mi compañerito haciendo lo que no debía hacer dentro del salón, se lo reporté al profesor que estaba ahí. ¿Y no le mal? No, como no estaba cerca de él, pues no sabría decirte. Pero mira, ese No, que te tuvieras que acercar, perdóname, que te tuvieras que acercar tú con él y dile, él es mal, Por favor, con- ten higiene de ti mismo. No estás haciendo eso en el aula. ¿Mande? No estés haciendo eso en el aula. Exactamente, que Es tú de te mala acercaras con él y educación. dijeras, oye, amiguito, No, es perdóname, indecente. Oye, de bro, lejos, por respeta. favor, no hagas eso, Respeta esta área de clases. ¿No hiciste eso? ¿No lo intentaste ayudar? Lamentablemente no. ¿No lo intentaste ayudar, Remy? ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿Y no te llegaste a burlar de él en algún punto? No. Por Que yo respeto. recuerdo el maestro se burló del compañero. Bueno, pero eso Y es hasta tema aparte. yo Bueno, pero recuerdo ese es que el el que- mismo maestro vio. Sí. Hasta se rió. Yo ¿Y el no sé. maestro no lo intentó El mismo maestro ayudarlo? No, No. lo contrario. Pero igual que mal de tu parte por no ayudarlo, sobre todo, ¿no? Sí, Sí, la verdad. Para que acabara y no dejara de... Sí, no, de- pero qué incómodo, la verdad. Qué incómodo tener que llegar a ese punto de tener que decir tú propiamente, ¿lo ayudaré Ajá. o no? Lo bueno es que yo en ese salón estaba lejos de él, pero él sí estaba muy cerca. ¿Tú qué harías en esa situación, Alejandro? Pues, ¿Lo ayudarías? honestamente, le diría, suéltate ahí. Porque yo respeto, obviamente. Pero. Además porque, perdóname que te interrumpa, pero había mujeres presentes. Sí, aparte. Entonces yo le diría, suéltate eso, lávatelo. Y segunda, lávate esa mano. Porque te van a venir pelos. Y ya.
lo tomaría con un poco de humor, pero, sí, ya pero nos dimos serio. cuenta. Ya nos dimos cuenta. Pero de una manera en la que él se siente incómodo y vea que está mal. ¿Entiendes? Que abra Sí, los sí, ojos. ya. Que abra bien los ojos. De una manera respetuosa y humorística. Bueno, vamos a una pausa técnica. En un momento más continuamos con nuestro tema. Para llegar al final, por favor, quédense en sus asientos. Somos Pensativos Podcast y en un momento regresamos. Buenas tardes, bienvenidos a Pensativos Podcast. No hace falta introducción, a lo mucho del tema. Seguimos hablando del mismo tema que dejamos antes de hacer la pausa técnica, de conversaciones incómodas. Nuestros compañeros ya contaron sus anécdotas, entonces me toca a mí una anécdota un tanto, bueno, en ese momento muy estresante, ahorita ya de risas. Andaba yo con unos amigos que están aquí presentes, de hecho Alejandro, Paolo, que bueno, no lo presenté, Paolo es nuestro camarógrafo. Paolo saluda. Bueno, Paolo nuestro camarógrafo, Alejandro y otro amigo que ya no está con nosotros debido al accidente. Bueno, íbamos manejando, veníamos de buscar de cenar. Veníamos, ¿qué cuánto? ¿80? ¿100? Unos 100. Unos 100. Yo diría Y caímos en un bache, lo cual hizo que explotara la llanta del lado del pasajero, del copiloto. Y pues eso nos causó un gran percance. Como ya comenté, nuestro otro conocido que venía en el asiento del copiloto rebotó con el techo y pues quedó, sí, en el hospital, por así decirlo. Sí, no, nuestras oraciones para su familia. De lo que sabemos, tiene un gran daño cerebral. No sabemos si se recupere. Se llama Isaac, nuestro amigo. Bueno, perdón, me acordé del chiste. Bueno, entonces, en esa historia, pues íbamos a 100, a 120, caemos en un bache, explota la llanta, y como mencioné, nuestro conocido Isaac, pues, tuvo un percance, rebotó con el techo y tiene daño cerebral muy grave, sigue internado en el hospital. Mandamos nuestras mayores oraciones a su familia, el dinero que recaude este podcast va a ser su recuperación. Pero bueno, la anécdota incómoda, dejando de lado que arruinamos una familia, es que yo le tuve que contar a mi padre cómo fue que yo exploté una llanta en un carro que no es mío, andando a 100 kilómetros por hora con mis amigos, tonteando, uno de ellos alcoholizado. Alejandro, por favor, ya deja la bebida. Imagínense mi cara, el enojo de mi padre al tener que contarle yo que había hecho tal tontería. Pues fue increíble, una anécdota muy incómoda que hasta la fecha me trae muchos malos recuerdos. Y de noche, la primera persona que se paró a ayudarnos fue un tránsito, de hecho, que se dio cuenta que no tenía licencia y me cobró 1,500 pesos para no llevarse mi carro sin llanta al corralón. Mi anécdota va de que, pues, como le tuve que contar a mi papá, de que, no, papá, es que exploté la llanta de la camioneta y un amigo quedó en el hospital y otro venía muy tomado y me bajaron 1,500 pesos los policías. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? A nuestro segundo tema. Nunca vale la pena hacer discusiones por temas tan pequeños, porque eso fue un tema muy pequeño, realmente no pasó a mayores. Digo, solamente arruinamos una familia, destruimos la llanta del carro y bueno, nos quedaron 1,500 pesos. Nada grande, pero... Puta, me trabé. Ahorita cortamos esto. Cállate, tu pinche hijo de tu puta madre. Ok. Profesionalismo. Oye, compañero, pero la familia de tu amigo Isaac nunca procedió de manera legal a su contra tuya. No, porque bueno, nuestro compañero Ya tenía daños. ya tenía daños. No hubo mucho cambio, la verdad. Es más, hasta lo arregló tantito, si me permites decirlo. No hubo proceso legal, solamente pues fue un regaño impresionante de parte de mi padre. Hasta la fecha no me permiten tomar el carro. Es una situación difícil, la verdad. Digo, con justa razón. Con justa razón, la verdad sí nos pasamos. ¿Y el ¿no? estado de tu amigo es crítico o está estable? No, está estable. Te repito, perdón. Nuestro compañero pues ya Yo estaba mal. Ya tenía problemas. no era el cuchillo más afilado de la caja. Entonces pues hasta lo arregló un poco. Hasta cierto punto el accidente lo ayudó. Sí, lo ayudó. Solamente sigue internado por precauciones, pero repito, todas las recaudaciones que junta este podcast van a ir hacia su cuenta del hospital y mantenemos nuestras más grandes oraciones y pensamientos con su familia. Que Dios lo tenga muy bien cuidado. Así es. Bueno, pues así terminamos nuestro podcast.
Espero les haya gustado. Nos despedimos con nuestro mayor pésame, ya que nos gustaría seguir hablando con ustedes toda la noche, pero eso no es posible. Nos veremos la siguiente semana en nuestro siguiente episodio de Pensativos Podcast con el tema de ¿qué tan buena idea es comprar un carro a tan temprana edad? Gracias, bonita noche, hasta luego.